Buenas noches a todos, muchas gracias por participar. En esta oportunidad les traigo dos temas que me gustaría que conversáramos el día de hoy. Uno es el aprendizaje y el otro es la confianza. Para las personas que recién se suman a estos webinars, se hacen es con el objetivo de mostrar el proceso o el conocimiento que he ido adquiriendo y también continuar con ese proceso de aprendizaje en el que estoy en estos momentos, que es el de la formación como Professional Agile Coach. Eh, Les voy a mostrar más o menos cómo sería la agenda o la ruta que, que vamos a conversar el día de hoy. Un momento, voy a silenciarlos a todos. Les acabo de silenciar el micrófono. Si alguien va a hablar, por favor, pues activa el micrófono. En estos momentos les estaba presentando la agenda. La idea es que empecemos hablando sobre la distinción entre aprendizaje y conocimiento. Veamos algunos enemigos del aprendizaje. Abordemos también el tema de la definición de confianza y cuáles son los factores que componen o conforman a la confianza. Entonces, para empezar, quisiera escucharlos a ustedes. Voy a activarles el micrófono. Quisiera escucharlos a ustedes que nos contaran qué entienden por aprendizaje y qué entienden por conocimiento, si creen que es lo mismo, si hay alguna diferencia. Eh, pues no sé, pues el conocimiento, digamos que se genera a través de un proceso de, ¿qué? De interiorizar algo, me imagino, por ejemplo, cuando leo algo y de eso hay algo más que uno puede empezar a decir, eso para mí es conocimiento. Y aprendizaje, pues como está la gráfica, uno aprende a montar cicla, que con el tiempo se vuelve como algo repetitivo, o sea, uno aprende a manejar y luego no piensa ni cómo manejar, sino que simplemente lo va haciendo mecánicamente. En cambio, el conocimiento es un proceso más consciente que te involucra siempre estar muy pendiente y estar como muy activo, no lo puedes volver como automático. Ok, gracias Alejo. ¿Alguien más? Pues yo lo que tengo entendido es que aprendizaje como tal es la cuestión de uno adquirir un conocimiento a través de una experiencia, a través de estudios, a través de prácticas y conocimiento como tal. Es como la habilidad, no sé, yo lo llamo como una habilidad que tenemos las personas como para, como, sí, como para como adaptarnos y como entender en qué entorno estamos. Más o menos es lo que yo diferencio. Ok, muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes. También por aportar, me gustaría dentro de esta distinción decir que el conocimiento es lo que está afuera y nosotros podemos incorporar a nuestro universo de recursos, más que todo en un plano teórico, hablando desde el frente intelectual. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, yo lo asocio más como un proceso que nosotros recorremos, que es cuando ya desarrollamos nuevas habilidades. Entonces ya esa teoría se incorpora dentro de nuestras habilidades y yo asocio el aprendizaje también cuando nosotros hacemos algo que antes no sabíamos hacer. Y también pues asocio mucho el concepto de aprendizaje con el tema de la práctica. No problemas con las diapositivas. También comentar, aquí volviendo al tema de la distinción entre conocimiento y aprendizaje, que yo puedo leer durante años sobre física, sobre transmisión de fuerzas y fuerzas centrífugas, sobre el funcionamiento del oído interno y los principios del equilibrio, y a pesar de haber leído todo eso, de tener postdoctorados en los temas, si la primera vez que me voy a montar en una bicicleta, probablemente me voy a caer. Porque nosotros muchas veces confundimos el hecho de haber obtenido información con el hecho de haber aprendido.
y caemos en la trampa de creer que esa información que se está obteniendo es el aprendizaje. Entonces, yo puedo definir el aprendizaje como la expansión de mi capacidad de acción efectiva, o mejor dicho, ahora puedo hacer cosas de forma efectiva que antes no podía hacer. También les propongo que veamos el concepto del aprendizaje como una opinión, dado que la efectividad de esas nuevas acciones que nosotros ahora podemos hacer están basadas en una opinión. Por ejemplo, alguien puede opinar, yo ya aprendí, y ese alguien puede ser cualquiera de nosotros, pero entonces, ¿qué criterios tenemos o qué criterios usamos para emitir esa opinión? Yo, ¿cómo puedo decir que ya aprendí? Y no todos tenemos como esa misma vara para medir. Entonces, como eso depende de cada uno, podemos asociar también el concepto de aprendizaje al tema de una opinión. Y si aprender es una opinión, entonces quiere decir que el aprendizaje no es algo que esté allá afuera esperando a ser medido objetivamente. Se acaba de unir Jaime. Jaime tiene el micrófono desactivado. En este momento Jaime no podría hablar. No sé ni siquiera si me puede escuchar. Pero bueno, mientras tanto, continuando con el tema, sucede mucho de que nosotros tenemos la creencia de que para ejecutar, para hacer o dar un paso, primero es necesario que yo aprenda todo, aprenda suficiente, confundiendo el hecho de obtener información con el hecho de aprender. Y nos puede llegar a pasar, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno se queda en una situación que se conoce como análisis parálisis, que siempre creemos que nos faltan cosas, nos faltan temas por aprender antes de pasar a esa acción. Cuando realmente nosotros como seres humanos aprendemos haciendo. Yo aprendo a nadar nadando, aprendo a montar bicicleta montando en bicicleta, aprendo a hacer cosas nuevas haciéndolas, no solo informándome sobre cómo se hacen. Entonces, aquí viene el siguiente tema que les quería comentar, que es el de que nosotros somos presos de nuestros propios enemigos. Hay dos enemigos del aprendizaje principales que son muy comunes, que son el de yo me las sé todas, y ese sucede más que todo cuando uno trata de llevar información nueva a las personas que acuden como a este enemigo de, no, esto yo ya me lo sé o yo ya lo he escuchado, cuando nuevamente confundimos el hecho de obtener información con el hecho de haberlo aprendido. Y por otro lado, también otro enemigo muy común es el decir que es imposible que yo pueda aprender eso. Entonces, cuando uno no tiene confianza en sí mismo, no ve el aprendizaje como una posibilidad y empieza a cerrar como ese campo de acción, esas posibilidades de crecer. Aquí les presento otros enemigos del aprendizaje. Realmente son muchos. Aquí traigo algunos que yo considero que son comunes, como no tengo tiempo para hacer esto, o qué va a saber esa persona más que yo. En el caso mío, que uno puede llegar a pensar de que cada uno tiene como su propio ritmo, entonces uno empieza a cerrarse a sí mismo las puertas de aprender por el hecho de que la forma en cómo le está llegando a uno la información no es a como uno está acostumbrado. Entonces uno se cierra al aprendizaje porque no le están enseñando como uno está acostumbrado, como uno le gusta. Y así, enemigos del aprendizaje realmente son muchos. Y Leonardo Walk, él plantea más o menos una gráfica como la que tengo aquí al lado derecho de la lámina, donde nosotros nos podemos mover usualmente como en tres zonas. La zona que está en azul, que es la zona de confort, se refiere a esa situación en la que nosotros no sentimos temor para operar, para accionar, donde nosotros tenemos todos los conocimientos que necesitamos. Y estar en la zona de confort no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que está allí y que nosotros utilizamos para relajarnos al ejecutar ciertas actividades que ya dominamos.
y de esta forma nosotros como seres humanos operamos de una forma más eficiente y con menos estrés. Lo malo de la zona de confort es que si nos mantenemos en ella nunca vamos a aprender nada bueno, no expandimos como ese rango o esa capacidad de acción efectiva de nosotros. Entonces, si nos quedamos cómodos en esa zona de confort, no vamos a aprender nada nuevo. Fuera de esa zona de confort existe la zona de aprendizaje. Entonces, para llegar a esa zona de aprendizaje implica que nosotros tenemos que pasar a esa zona de expansión, que es donde, como les comentaba, el aprendizaje realmente sucede. Y dar ese salto de la zona de confort a esa zona de expansión implica un esfuerzo de cada uno de nosotros, pues si queremos hacerlo, que es declarar dos cosas. Lo primero es que, como ya vimos, hay que reconocer que no se sabe. Y en segundo lugar, pues tener también la voluntad de aprender. Entonces uno debe declarar con respecto al tema que le interesa aprender, declarar, no sé, pero quiero aprender. Y aquí es cuando se expande esa zona de confort. En la medida en la que nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas, esa zona de confort que está allí en azul va creciendo. También por eso pasa que normalmente entre más cosas uno aprende, más siente que le falta por aprender, porque también esa zona de expansión se va creciendo. Esa zona de lo que uno puede llegar a aprender. Uno empieza a descubrir más cosas. Incluso también cuando una persona está en una zona de confort con temas que domina, pero que no son suficientes o son muy pequeños, son personas que por lo general se mueven como en la ignorancia, creen que ya lo saben todo, porque esa zona de expansión que rodea esa zona de confort tiene un rango bajito. Cuando lo interesante de esto es que en la medida en la que incrementa esa zona de confort nuestra, se expande, también lo que tenemos por aprender se expande. Cuando nosotros hacemos ese movimiento de las zonas, estamos reconociendo un esfuerzo y también una incomodidad. Eso se denomina un estiramiento. Y por último está esa última zona, esa zona externa, que es la zona de temor o la zona de miedo, que aquí no nos es posible aprender, porque nosotros nos movemos cuando estamos en esta zona por la emoción del miedo. Cuando yo tengo miedo, yo no me expongo, yo siempre busco protegerme, esconder mis errores, mi ignorancia, y entonces en las empresas uno puede ver este comportamiento en las personas. Aquí las personas tratan como de poner barreras a los cambios o evitan humillación o no aportan o siempre se mueven con el miedo. Y cuando nosotros estamos en una zona de miedo, no nos es posible aprender. Cuando yo tengo miedo, yo no me expongo, yo busco siempre protegerme y esconder mis errores y mi ignorancia. Y aquí es donde empiezan a salir nuevos enemigos del aprendizaje. Entonces, para concluir aquí como este módulo del tema de aprendizaje, yo quisiera que cada uno de nosotros, o pues los que quieran hacerlo, declaren aquí, pues, delante de todos cuál creen que es su mayor enemigo del aprendizaje. A mí normalmente me gusta aprender de diferentes cosas, pero pues aquí como para hacer el primero, yo puedo declarar que mi mayor enemigo del aprendizaje sucede cuando intento aprender cosas o temas más relacionados con instrumentos musicales. Mi mayor enemigo en esos espacios es la impaciencia. Yo, dentro de mí, quiero ver resultados pronto y como me cuesta llegar a esos resultados pronto, me empiezo a frustrar y empiezo a cerrarme a mí mismo la posibilidad de aprender. Entonces voy a activarles aquí los micrófonos y las personas que quieran declarar o reconocer cuál es su enemigo del aprendizaje, pues bienvenidos, y pues también recuerden que ese es como el primer paso para uno poder generar esa zona de expansión. Entonces aquí los que quieran hablar. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Yo creo que para mí, pensando en eso, es el procrastinar. Me ha pasado que quiero aprender muchas cosas, hacer cosas virtuales. Puedo tomar 5 y de los 5 apenas terminaría 3 y queda 2 pendientes y siempre es porque, o siempre saco como que luego y al final termino como que, no lo terminé. Pero usualmente eso es mi problema, yo creo que la procrastinación. Muchas gracias, Iván.
Hola, Hola Andrés. hola Carlos. En mi caso, digamos que a veces es como la falta de foco. Inicio de pronto un tema, empiezo aprendiendo y luego me disperso y continúo con otro y luego con otro, pero al final digamos que no termino como de profundizar en los temas que inicialmente había empezado como a formarme. O sea que inicio muchas cosas, pero al final no termino todas las que arranco. Muy bien, Carlos. ¿Quién más? Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Sí. Bueno, yo creo que la que reconozco es la cuando ya manejo un tema, lo domino y creo que hasta ahí pues ya es todo. O sea, no salgo de esa zona de confort que muchas veces es dominar todo un tema y poder salir de ahí a conocer o indagar un poco más es lo que a veces me afecta y no me deja seguir adelante o poder transferir a esa frontera que es conocimiento. Súper. Muy bien, Nixon. ¿Alguno más? Hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo pienso que mi mayor enemigo sería mi falta de memoria a largo plazo. Tengo problemas de memoria a largo plazo y yo puedo estar en este momento leyendo un tema, puedo estar aprendiéndolo y mi curva de aprendizaje es rápida. Sin embargo, si yo no lo practico muy de seguido, mi memoria a largo plazo tiende a fallar. O sea, yo puedo haber aprendido un tema el día de hoy, pero al mes ya no recuerdo nada. Listo. Muchas gracias, Juliet. Eh, ¿Alguien más? Bueno, sí. Bueno, entonces ya para que continuemos con el siguiente tema, que es el de la confianza, abro aquí el debate para que ustedes nos cuenten qué entienden por confianza, qué creen que es la confianza. Entonces, los que quieran hablar. Pues yo creo que la confianza es creer en uno mismo, sentirse seguro con lo que uno está diciendo y haciendo y de una u otra forma ver coherencia entre lo que uno piensa y hace. Eso se genera confianza. Ok, gracias, Alejo. Mm, ¿Sí? Bueno, yo lo que entiendo por confianza es cuando uno como que coloca como no sé, como la buena energía, la esperanza, fe, no sé cómo llamarlo, a que algo va a suceder. O sea, o que algo, o que algo que yo, cosas, como esa como fe que uno le pone a las cosas, no sé si. Ok. Yo aquí tengo una frase muy interesante de... Yo tengo un concepto, no sé si de pronto pues, Dale, cuéntanos. ¿Qué entiendes por confianza, eh, Carlos? yo siento que pues la confianza pues puede ser como vista como desde diferentes puntos. Puede estar como un tema de la confianza personal, o sea, de uno mismo, que es más o menos como lo que de pronto estaba hablando un poco Alejandro, y también la confianza en un contexto más grupal, como de interacción de la persona con los demás. Desde esa perspectiva pienso que es un estado donde si hay como cierto conocimiento entre las personas y esa confianza les permite que haya como un desenvolvimiento natural entre ellos. O sea, que es como un estado de mucha transparencia entre las interacciones de las personas. Ok, muchas gracias, Carlos. Yo aquí les tengo una frase de Gorek Simmel que la verdad me gusta mucho él cómo define el término de confianza y lo describe como una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Eh, También aquí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes les han pasado o han escuchado o han visto que hay personas o amigos cercanos nuestros que confían en personas en las que nosotros no confiamos? O viceversa, que nosotros confiamos en personas que personas cercanas a nosotros no confían. Sí, yo creo que a todos, no sé, para mí sí me ha pasado.
Entonces, bajo ese contexto, nosotros también podríamos decir que cuando hablamos de confianza, estamos hablando de opiniones. Eh, cuando yo digo confío en una persona es porque es mi opinión. Y lo digo que son opiniones y no afirmaciones, porque en el caso de las opiniones, una opinión no es válida o inválida. Puede estar fundada o infundada, pero no tiene una verdad absoluta. Entonces, bajo ese tema, la confianza como una opinión simplemente nos muestra lo que nosotros vemos respecto a otra persona, que es lo mismo de una opinión. Cuando yo emito una opinión, simplemente lo que estoy haciendo es mostrándole a las personas que escuchan mi opinión la forma en cómo yo interpreto desde mi forma de ver el mundo, las cosas o el objeto sobre el que estoy opinando. Entonces ocurre lo mismo con la confianza. Pero también pasa algo curioso, cuando nosotros no tenemos como ese historial de acciones que nos permitan emitir esa opinión de si confío o no confío sobre una persona, aquí como que el rango de acciones se limita y uno tiene dos opciones, que cada uno, dependiendo también de su personalidad, de forma intuitiva, elige alguno de esos caminos. Está el que es el más común de las personas que yo no confío en alguien si no tengo como experiencia trabajando con esa persona, entonces prefiero ser cauteloso, no asumir demasiados riesgos. Entonces también son esas personas que antes de emitir esa opinión piden referencias, opiniones de otras personas, incluso también buscan como controlar mucho ese rango de acción de esa otra persona porque no se sabe cómo va a ser como su trabajo. Entonces eligen desconfiar. Pero también hay otro grupo de personas que también suelen ser un poco más arriesgados y más escasos, y es, frente a esta misma situación, eligen confiar y asumen mayores riesgos. Y una vez atravesada esa primera lección sin fundamentos, ya se empieza a construir esa opinión a partir de lo que está viviendo con esa persona después de haber asumido esos riesgos, que es lo que nos pasa también con el tema de los equipos ágiles. Los líderes tienen la opción de elegir si van a desconfiar o no de sus equipos. Entonces, dependiendo de ese camino que tomen, son las precauciones y los controles que se emiten sobre esos equipos. Pasa mucho en un modelo más tradicional que se elige desconfiar, porque en los modelos predictivos lo que se busca es evitar el riesgo. Entonces, se trata de tener todo controlado, siempre bajo el principio de la desconfianza, de creer que en algún momento nos van a fallar o va a salir algo malo. Ya aquí, analizando qué componentes conforman la definición de confianza dentro de las lecturas que estuve haciendo durante esta semana, de la sesión de esta semana, puedo decir que me sorprendió mucho el reconocer o identificar que la confianza estaba compuesto por tantos frentes. Sinceramente, yo creía, o dentro de mi ser consciente, asociaba a confianza como la calidad de los resultados de las personas. Entonces yo decía que dentro de mi paradigma mental yo elegía confiar o desconfiar de las personas era a partir de esos resultados. Si una persona me falla, pues desconfío. Si una persona no me falla y me da buenos resultados, entonces yo elijo confiar. Pero ya abordando el tema de una forma más profunda, se mencionan otros frentes que yo no era consciente que existían. Y el primero que lo mencionó Alejandro cuando recién empezamos a abordar el tema de la confianza es el de la integridad. Y integridad es también interesante porque una persona es íntegra cuando tiene estos tres componentes, el de congruencia, humildad y coraje. El ser íntegro implica ser congruente, es decir, que cuando yo actúo de acuerdo con mis valores, que no existe ninguna brecha entre lo que yo pretendo hacer y lo que realmente hago. Eso se llama ser íntegro. También el otro componente es la humildad. Una persona humilde está más preocupada por lo que es correcto que por tener razón, por actuar en 10 minutos. Por actuar más en función de las buenas ideas que por tener esas buenas ideas él mismo. Es más un pensar en el otro que de forma egoísta. El otro componente, que es el coraje, que
que complementa toda esa percepción de integridad, es otra opinión que los otros tendrán sobre mí basada en mi capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando pueda ser difícil. Entonces, si yo estoy en una situación comprometedora, si yo actúo a pesar de lo que implique esa situación, en función de mis valores, pues ya puedo ser considerado una persona íntegra. También el otro componente, que es el de la intención, y es, por ejemplo, decirle a otra persona, yo le puedo decir a cualquiera de ustedes que es importante para mí, pero si yo no les demuestro lo que realmente me importa, pues no hay una intención real y ustedes no van a confiar en mí. Para mí una persona puede ser importante y puedo citarla a una reunión, pero si le llego 15, 20 minutos tarde sin haberme importado el hecho de que debía llegar a tiempo y sin demostrar que el otro me importa, pues entonces esa intención ya se está recibiendo de una forma diferente y lo que estoy haciendo es deteriorando esa confianza. Comprometerme a hacer algo con alguien y no hacerlo es demostrar también que el otro no me importa. Ignorar un pedido o una necesidad de otro es también demostrar que esa persona no me importa. Incumplir cualquier compromiso, por más pequeño que sea, con otra persona y no hacerse cargo de ese incumplimiento es demostrar que esa persona no me importa. Entonces, si uno quiere que las personas confíen en uno, además de mostrar integridad, también deberíamos hacernos cargo de nuestros compromisos, llegar puntual, hacer lo que se promete, escuchar a los demás, demostrarles que les importan. Como vimos en algún webinar pasado, si yo soy consciente de que, de que un compromiso mío no lo voy a poder cumplir, debo hacerme cargo de ese incumplimiento e intentar reparar ese incumplimiento, proponiendo algo, un nuevo compromiso que sí vaya a cumplir, avisando con tiempo, buscando alternativas, negociando, pero demostrando que esa otra persona me importa. El otro frente, que es la capacidad, que de integridad, yo puedo tener mucha integridad y buenas intenciones, pero también es importante ese componente de la capacidad, de que yo sea competente para hacer esas cosas que se me están depositando, sobre las que se me están depositando la confianza. Yo debo tener habilidades, conocimientos, destrezas y talentos que vayan asociados a generar esos resultados que se esperan. Y por último, que era el que tenía más presente dentro de mi forma de pensar, es el de que a mí me pueden ver como una persona íntegra, con buenas intenciones y con grandes capacidades, pero nadie nunca va a poder escapar a sus resultados y nadie va a confiar en mí si yo no entrego resultados de valor. Entonces la principal medida de progreso es ese resultado logrado, que es como el componente más claro a la hora de determinar un nivel de confianza sobre alguien. Aquí ya para cerrar, tengo dos frases sobre el tema. Una es que un ambiente creativo, innovador, que asume riesgos, debe estar sustentado por la fuerza de la confianza. Y bajo la influencia del miedo, el trabajador creativo se retrae, rinde menos. El miedo actúa como una gran fuerza inhibidora, hace que los trabajadores hagan más de lo mismo sin asumir riesgos y sin salir de su zona de confort. Entonces aquí ya empezamos a asociar los dos temas que trabajamos hoy o que conversamos, que era el de el aprendizaje, salir de esa zona de confort, y el de la confianza. Y en ambos escenarios el miedo siempre inhibe y nos cohíbe de dar esos pasos de resultados positivos. Esto era el tema que quería que conversáramos. No sé si quieren opinar algo, si tienen alguna duda. Nos quedan más o menos 3 minutos. Voy a activarles el micrófono. Pues yo opino que pues, como conclusión o Yo tenía ahí una pregunta, Andrés. Usted hablaba de confianza como... Primero Nixon. Primero Nixon. Listo, dale. No, que como conclusión es que pues para partir partir de ese conocimiento, salir como de esa zona de confort, pues también debe ser uno seguro de lo que quiere hacer y de lo que a la meta que quiere llegar, y eso también implica confiar en lo que uno quiere
proponerse y lograr para poder salir de esa zona de confort. Entonces lo veo muy relacionado en cuanto a ese tema de aprendizaje, de la seguridad en ti mismo, de poder ayudar y poder generar una zona mucho más amplia que es lo que se quiere con el tema del aprendizaje. Muy bien, Nixon. Gracias. Sigue Ivanova. No, yo teníamos una pregunta relacionada, era, Sí. pues uno suele tenerse confianza, ¿no? Pero pues, ¿qué se podría hacer o cómo se podría aprender más bien como a incrementar esa confianza, ¿no? Porque pues uno la tiene, pero pues sería genial uno mejorar eso. ¿Confianza en Tener realmente quién? una confianza más sólida. Tanto en uno como en las personas, porque uno suele, como decíamos, son unas opiniones que a veces las basamos en los resultados y demás, pero como para salirse de ese paradigma, o sea, yo tengo que tener una muy buena confianza en mí como persona, como individuo, y así mismo poder empezar ya a evaluar desde los 4 puntos que vimos la confianza o dar la opinión de confianza ante los demás, o sea, cómo poder mejorar ese aspecto. Ahí son en dos direcciones. Si yo quiero que las otras personas confíen en mí, pues los 4 puntos que mencionamos Sí. deberían de ser como esa hoja de ruta a seguir y siempre uno puede mejorar estas cosas. Ya si yo quiero confiar o mejorar la confianza o ese juicio o esa opinión de confiar sobre la otra persona, pues también se requiere asumir riesgos. Básicamente, confiar en otra persona es depositar un riesgo y si uno elige confiar en una persona es porque tiene como ese salto o acto de fe de creer que esa persona le va a cumplir a uno. Entonces, también es asumir riesgos. Si yo quiero confiar en una persona que hoy en día no me genera la seguridad que otras personas me pueden generar, tengo que darle la oportunidad. Pero también está la posibilidad de que esa persona no me cumpla, que me empiece a fallar. Si esa persona a mí no es capaz de demostrarme que le importo y que se preocupa por corresponder esa confianza, pues básicamente lo que ocurre es muy probable que la confianza se rompa y lo que ocurre es esa distancia y sea más difícil después de trabajarla. No sé si con eso respondo tu duda. Sí, no, sí. Antes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivanova. ¿Alguien más? Sí, es que no sé si de pronto pues no comprendí muy bien el tema, pero no sé si el tema que se estaba tratando aquí de la confianza era la confianza, como digamos, hacia las personas o la confianza en sí mismo. Cuando nosotros hablamos de autoconfianza, básicamente la confianza se deposita sobre uno mismo como la otra persona, entonces ocurre lo mismo. Si yo no tengo una confianza en mí mismo, quiere decir que yo dentro de mi ser soy consciente de que algunos de esos ítems no se están cumpliendo. Por ejemplo, yo mismo no me importo. Si yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, yo mismo me estoy demostrando no me valoro. El solo hecho, por ejemplo, de que uno no se alimente bien o tenga malos hábitos, quiere decir que a mí mi ser no me interesa. Entonces, eso genera eso empieza a deteriorar la confianza en uno mismo. También voy a volver aquí un momento en la diapositiva. En cualquier momento se me corta porque ya estamos sobre los últimos segundos. Si yo también reconozco que me hacen falta cualidades, capacidades o ser íntegro, si yo no trabajo en esas cosas, uno mismo sabe cómo es. Entonces, uno se empieza a limitar y se empieza a juzgar a sí mismo de forma negativa. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo. Muchas veces uno dice, esta semana arranco a hacer ejercicio y al final pasa la semana y nunca lo hice. Exacto, eso es importantísimo, ocurre lo mismo. Bueno, qué pena terminar aquí abruptamente, pero ya el tiempo de la sesión de la plataforma se va a acabar. Les agradezco a todos, muchas gracias por asistir